Estoy en comunicación con el expresidente de la República del Perú, Manuel Merino de Lama. Manuel, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Primero, para agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a todos los hermanos argentinos y a los hermanos peruanos que estamos en esta parte del sur de Sudamérica y compartir en esta oportunidad la entrevista frente a los últimos acontecimientos que se vienen dando en el día a día en nuestra región Tumbes y Hay un hecho en todo el muy país. triste y muy doloroso que está viviendo el Perú, que son los efectos del ciclón Yaku, que afecta a Lima y al norte peruano. ¿Qué nos puedes decir sobre la falta de efectividad de la autoridad de reconstrucción con cambios? A ver, el problema que tiene Reconstrucción con Cambios, y creo que es bueno hacerlo público, es que se convirtió en un cajón desastre. Cuando yo digo un cajón desastre es donde los diversos ministerios, como es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tenían proyectos que no tenían financiamiento, lo que hicieron fue ponerlos en reconstrucción con cambio. Y encuentras que reconstrucción con cambios, cuando el tema esencial debe haber sido promover, desarrollar acciones que vayan en el marco de poder prevenir las avenidas de los fenómenos naturales, las avenidas de las lluvias que generalmente se presentan en el norte del país todos los años, de tener, digamos, en las ciudades más grandes del norte, como es en el caso de Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Ica, que también viene sufriendo constantemente de los fenómenos naturales, de tener drenajes pluviales, de tener preparados represas que puedan retener las aguas en las partes altas, encauzar los ríos, las quebradas, que creo que era la principal tarea que debía haber tenido Reconstrucción con Cambios. Lamentablemente esa tarea quedó en segundo plano. Y te encuentras que Reconstrucción con Cambio ha estado en colegios, que ha estado en agua y desagüe, que ha estado en pistas y veredas, que ha estado en hospitales, que ha estado, por último, si nosotros empezamos haciendo puentes, situaciones que debería cada uno de los sectores haber desarrollado por el propio expertise que han tenido. Y se volvió no solamente, en este caso, cajón desastre en la reconstrucción con cambios de las obras, sino también se convirtió cajón desastre en los funcionarios. Los gobiernos, tanto del señor Ollanta como del señor Pedro Pablo Kuczynski, hicieron depositarios reconstrucción con cambios todos aquellos funcionarios de alto nivel o de mediano nivel que no querían ser visibles, a emposarlos ahí en reconstrucción con cambios. O sea, fue una Y guarida política para algunos militantes de determinados gobiernos. efectivamente, y al final tienes una reconstrucción con cambios que le asignaron 26.000 millones, que ha hecho una ejecución de 21.000 millones, pero que en realidad la esencia fundamental, el famoso convenio que hizo con el Reino Unido, que fue un tema para cumplir con la ciudadanía, porque le dieron paquetes de obras que podían tranquilamente haberlo desarrollado de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y aquellos gobiernos regionales y locales cuando no tenían capacidad con profesionales idóneos, haber reforzado del propio Reconstrucción con Cambios, como se dijo en algún momento que iban a poner sus oficinas descentralizadas, haber reforzado esos equipos para haber hecho buenos proyectos para su ejecución que sea exitosa, pero vemos que en algunos casos ha habido éxito, pero en la gran mayoría de casos ha habido fracasos. Yo, por ejemplo, podría hablar en el caso de Tumbes, la región a la que yo pertenezco, la única irrigación que tenemos que riega 5.500 hectáreas a gravedad, que tiene un canal de regadío de 24 kilómetros de largo, y Reconstrucción con Cambios cogió justamente una obra de infraestructura que era necesaria, de revestimiento del canal en la parte inicial donde está la bocatoma que toma el agua del río, que es un canal que tiene aproximadamente 1.000 metros de largo. ¿Qué es lo que hizo Reconstrucción con Cambio? Se lo dio a un organismo del propio Estado, del propio Ejecutivo, para que haga esa obra sin ninguna experiencia. Y empezaron a hacer esa obra y se tiraron un canal revestido de cemento que tenía más de 45 años. Y vas el día de hoy
cuando el canal ya va a cumplir 50 años, estamos hablando de hace 4 años aproximadamente, Reconstrucción con Cambios dejó abandonando la obra no ha sido culminada, una obra de aproximadamente 8 millones a 9 millones de Una soles. pregunta, ¿quién fiscaliza la ejecución presupuestaria para Bueno, evitar cualquier es alteración? lamentable porque la Contraloría General de la República, lo único que logró con objetividad positiva para ellos es que todas las obras de reconstrucción con cambios pasados los 5 millones de soles le paguen el 2% por las acciones de control. Pero sin embargo no se les hizo vinculantes a la Contraloría General de la República. Por eso escuchas tú al Contralor General de la República decir denuncias por defraudación de 10.000 millones, 20.000 millones, pero ellos al final no hacen vinculante su participación. Yo creo que si el famoso control concurrente que hace la Contraloría General de la República lo haces de una u otra manera comprometido, vinculante a sus acciones de control en los actos irregulares que se cometen, yo creo que la cosa va a cambiar en el Perú. Ahora tampoco se trata de... ¿Y los congresistas por qué no fiscalizan? Sobre todo lo de la bueno, región. el control, el Congreso de la República ha tenido una comisión de seguimiento a las obras de reconstrucción con cambio, a los hospitales, recordemos los famosos hospitales blancos, recordemos esta compra que ha hecho, que está seriamente cuestionada, o sea, a la reconstrucción con cambios como era un cajón desastre donde la plata que le daban, solamente con un decreto supremo se publicaban, ya no necesitaban pasar por el Congreso, porque tenía una norma especial, les permitía a ellos al libre albedrío, como lo hizo Vizcarra en su momento, como lo ha hecho Sagasti en su momento. Sin embargo, la acción de control que ha tenido el Congreso de la República, una comisión que ha hecho el seguimiento, esa comisión en un momento de pandemia ha hecho los esfuerzos correspondientes, pero en las identificaciones ha ido a recaer en la propia Contraloría General de la República. Y lamentablemente el proceso digamos, del corto plazo que tuvo la transición de 1 año, 4 meses, no se vio visualizada de una mejor forma, en el sentido de que lamentablemente no le dieron la importancia. En los últimos 8 meses el Congreso estuvo, digamos, al compás de lo que hacía Sagasti, hacía el Congreso, a través, digamos, de Sagasti y la señora Mirta Vázquez. Y el control político lo perdió el Congreso. Y luego, el día de hoy, cuando vemos las consecuencias casi a 5 años de los acontecimientos que tuvimos, ya un poco más de 5 años, vemos las mismas secuelas, vemos la misma situación, vemos que se vienen las avenidas de Huaycos, que no se ha hecho ninguna prevención. Empezamos a golpear a Reconstrucción con Cambios y ahora pretendemos hacer un nuevo ministerio, el Ministerio de Infraestructura. Yo creo que aquí no es sino en hacer las enmiendas correspondientes, hacer los seguimientos a las obras realmente que son necesarias. Si no puede desarrollarlo ya Reconstrucción con cambio porque su vida política ya feneció, que lo hagan el Ministerio de Transporte en lo que corresponde con el tema de puentes, que lo haga el Ministerio de Vivienda en lo que corresponde a drenajes pluviales, que no están establecidos en el norte del país. Y Manuel, En la parte de las... otra cosa que quizás no presten atención en Perú, en Ecuador hay sismos que lamentablemente están afectando al sur de Ecuador. Quizás se puede, ojalá que no, replicar en Perú. Y en este caso no se está previniendo frente a posibles sismos o terremotos. Claro, este tema de prevención es un tema que involucra un sinnúmero de situaciones y que definitivamente algunos proyectos, bienvenidos sean, han hecho reposición de pistas, de veredas, han hecho escuelas que están ahí, pero también tenemos que hacer críticas en lo que corresponde, por ejemplo, a la construcción de puentes. Los puentes han sido restituidos en el mismo lugar donde habían sido destruidos por las avenidas de las aguas. O sea que no se ha hecho un análisis ni un estudio si es que el cauce del río cambió, si es que el cauce de la quebrada cambió, se vuelve a construir en el mismo sitio, nuevamente viene la avenida y se vuelve a quedar sin puentes, varias ciudades del país. Entonces, esos hechos de esas ocurrencias son las que tenemos que tomar como muestra, son las que tienen que darnos el ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se hizo mal y lo que se hizo bien que se debería hacer para que se siga haciendo bien. El Perú no puede seguir en una situación de la naturaleza que seguimos, que lamentablemente lo que nos origina es más pobreza, menos oportunidad para la ciudadanía, abandono de algunos pueblos que lamentablemente se sienten olvidados por parte del Estado, pero que se ha hecho una inversión cuantiosa y que los resultados no son visibles.
o si son visibles, no son, digamos, notorios en el momento en que estamos viviendo, donde vemos una repetición, como quien ve una película de hace 6 años atrás y nuevamente ve la repetición de esa película con otros actores, pero en las mismas circunstancias, salvando vidas humanas que salen prácticamente arrastradas por las aguas, por los lodos, por estos lamentables hechos climáticos que en el caso de Perú siempre se presentan. Una cosa Ya, que llama la atención a nivel internacional es el allanamiento y la destitución del comandante general de la policía, Raúl Alfaro. ¿Cómo se puede explicar que la policía tiene que allanar a su jefe? Esto realmente es pésimo para la imagen internacional del Perú. ¿Qué opinas al respecto? bueno, lamentablemente, si nosotros hacemos un análisis de lo que viene sucediendo en la policía, es un debilitamiento institucional. Este debilitamiento institucional se inicia con el propio señor Martín Vizcarra, lo continúa de manera más agresiva el señor Sagasti. Recordemos la destitución de cerca de 20 generales. O sea, hizo ascensos a generales que estaban para ascender después de 6, 7 años. Y los pusieron en los niveles donde los condicionaron. Si nosotros empezamos a hacer un análisis, no solamente de este comandante general que lo han tenido que sacar el día de ayer, sino que el propio nuevo comandante general que han puesto tiene serios cuestionamientos por reuniones que ha sostenido con Samuel Villaverde, las otras situaciones de O sea, reuniones se que podría tuvo. decir que Vizcarra y Sagasti atentaron contra un pilar básico de la institución militar, que es la jerarquía. No se respetó la jerarquía en los ascensos. Exactamente, y eso es lo que hay que tener eso es lo que tenemos nuevamente que fortalecer. Lamentablemente la señora Dina Boluarte, con el mejor cariño que le podamos tener, con el terror que tiene el Congreso de ni siquiera interpelarle o censurarle a un ministro, porque tenemos que decirlo así, el Congreso está aterrorizado, y aquí vemos a la ultraizquierda, al comunismo, y vemos a la ultraderecha, y a la derecha que están en una actitud muy similar. No hay control político, se ha perdido el control político y eso es totalmente complicado, difícil y debilita las instituciones básicas. Por eso los ¿Y por qué no hay control político? ¿Falta de capacidad de los congresistas o falta de voluntad política? O ambas cosas. por el temor que tienen, que creen que interpelar o censurar a un ministro se va a caer el gobierno de la señora Dina Boluarte porque está sostenido, como decíamos nosotros, con mocos prácticamente. Y entonces, en ese sentido, el Congreso está perdiendo las líneas maestras que significan digamos, el control político y poder estar en el contexto de que a veces en un gobierno debilitado como tiene la señora Dina Boluarte necesita refrescarse. Y cuando yo digo necesita refrescarse, necesita hacer algunos cambios de ministros. Peor aún, cuando los ministros que ha tenido la señora Boluarte no han sido ministros brillantes. ¿Qué Son ministro? ministros, ¿Tú qué por ministro ejemplo, cambiarías? yo, por ejemplo, haría críticas al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura ni siquiera ha intentado restituir las buenas relaciones, a pesar que no es su incumbencia en el tema de relaciones, pero sí esto es un pedido para los agricultores de Perú, las relaciones con el Reino Marruecos. El Reino de Marruecos iba a hacer una donación de 150.000 toneladas de uria, que la uria se ha triplicado en el precio por la guerra de Rusia con Ucrania. Vemos que no se ha dado ni siquiera un reactivo básico, digamos, para los agricultores del Perú, para agricultores de 10 hectáreas hacia abajo, que permitan darle la tranquilidad y la seguridad alimentaria al país. El agricultor es el que viene haciendo esfuerzos denodados de mantener su producción, pero que ha sufrido consecuencias por las propias inclemencias climatológicas, por los propios problemas que hemos tenido en el crecimiento potencial de los precios de la urea, de los fertilizantes, de los herbicidas, de los pesticidas. Entonces ahí hay una deficiencia en el Ministerio de Agricultura que no es notoria. Además de eso, vemos, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores que también tiene deficiencias, que los problemas que venimos teniendo de la mala comunicación sobre el ascenso constitucional de la señora Dina Boluarte son prácticamente a través de Cancillería sus embajadores que tienen los países como Colombia, como Argentina, como en el caso de Argentina no, como el caso de Chile, como en el caso de Bolivia, como en el caso de México. Entonces ahí también hay una deficiencia que también tiene que verse sobre un ministerio que es sumamente importante. Luego, si vemos en salud, una ministra que en el momento más crítico está en Estados Unidos. También ahí hay una debilidad. Y si seguimos sumando, el ministro de Defensa. Es inverosímil que el ministro de Defensa se siga manteniendo cuando él ha sido partícipe de este golpe de Estado
que pretendió hacer el señor Castillo reunido con el ministro de aquel momento en el Ministerio de Defensa y ha sido puesto al descubierto por una de las secretarias. Y él ni siquiera eso le ha contado a la señora Dina Boluarte. Eso nos hace pensar de manera paralela en dos aspectos. O estuvo de acuerdo con la, conspirando para que sucedan los hechos que han acontecido, o estuvo en el otro lado de la orilla para que la señora Dina Boluarte asuma. O La sea, última realmente pregunta, Manuel, ¿se podría decir que nadie quiere ser ministro de Boluarte y por eso sostiene a los ministros? Porque es muy difícil que un gobierno así pueda convocar a peruanos capaces. yo no creo, yo creo que sí hay gente que está en la capacidad y que está dispuesta a poder colaborar con la señora presidenta Boluarte. Lo que pasa es que ella no está buscando gente, no está buscando gente de su propio entorno o del entorno que le ha acompañado los años y 4 meses, o el entorno que ha sido, digamos, el que siempre ha petardeado el Estado, que son los caviares, o del entorno del señor genocida más grande de la historia del Perú, el señor Vizcarra, porque tú empiezas a mirar los ministros y los altos funcionarios, vienen justamente del señor Vizcarra, vienen de la izquierda radical, vienen justamente del señor propio Castillo, donde no ha podido hasta ahora desperjudirse y hacer una limpieza que permita empezar a hacer funcionar el Estado. La señora tiene que entender que está recibiendo el respaldo del Parlamento Nacional, está recibiendo el respaldo de los empresarios, pero si ella en el acto funcional no colabora, no hace el esfuerzo de realmente gobernar como se quiere, pues lamentablemente ella misma está debilitando su gobierno. Más allá de los discursos que me voy al 2026, que traigo el 2024, que ahora quiero el 2023, ya esos discursos creo que están pasando simplemente al archivo, porque en eso el Congreso ha trabajado de manera paralela y en la misma visión. Se quieren durar al 2026 con toda la naturaleza que duren al 2026 les corresponde, pero que empiecen a hacer bien las cosas, que el Congreso haga su trabajo y que la señora Boluarte gobierne, que es lo que realmente queremos todos los peruanos. Muchas gracias, Manuel, por esta entrevista. Muy amable como siempre. Que viva el Perú. Gracias nuevamente, Juan. Un abrazo también y un saludo cariñoso y fraterno a nuestros paisanos que están allá en Argentina, a nuestros hermanos argentinos que siempre están identificados con el Perú y fundamentalmente a todos los peruanos también que te están escuchando, porque la sintonía tuya te está masificando en el país, porque eres una persona que has tomado una identificación y una identidad en la defensa irrestricta de los derechos de todos los peruanos. Y eso creo que es meritorio. Un Muchísimas abrazo. gracias. Que Dios te bendiga. Para más información, por favor, suscríbanse al canal de YouTube.